para todos. Les saluda el hermano Israel Montaño, aquí transmitiendo desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Tenemos un clima espectacular por acá. Ya está llegando un poquito el frío, pero todavía está un poquito medio tibio, pero ya nos estamos aproximando al frío. Y aquí caen grandes nevadas. Les mando un abrazo, un saludo a todos Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, a todos los hermanos por todos lados donde nos miran. Saludos, Dios los bendiga, gracias por estar atentos. Y sobre todo a este tipo de videos donde analizamos y también exhortamos. Y por supuesto, hacemos refutaciones categóricas cuando se está enseñando algo fuera de la palabra de Dios, o sea, fuera de la Escritura. En esta ocasión voy a hacer una refutación al pastor Manuel, creo que se llama hermano Manuel Sierra, pastor Manuel Sierra. Voy a hacer una refutación con relación a algunos asuntos escatológicos. Como algunos saben, el pastor Sierra, él enseña que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Y bueno, se suma al mitribulacionismo, ¿no? A esta teoría que habla sobre que la iglesia sí estará en tiempos del anticristo, o por lo menos en la primera mitad de la semana 70, los primeros 3 años y medio. Reinados y gobernados por el anticristo, por supuesto, y la iglesia coexistirá o cohabitará en el mundo cuando esté el anticristo, que es la bestia, y que por supuesto es la manifestación plena de las actividades satánicas sobre la tierra en la persona del anticristo, esta figura que ya sabemos por la revelación bíblica que viene. Pero el día de hoy lo que quiero hacer es una refutación ya de unas declaraciones viejas, muy antiguas, que el pastor Sierra vino trayendo y que circularon en algunas redes sociales, y entre ellas pues bueno, vemos algunas tendencias ya de cristianos pues que no analizan la Biblia, ¿verdad? Que se dejan llevar por este tipo de expresiones y de este tipo de cosas. Hay que hacer un análisis exhaustivo de la escatología, de la literatura apocalíptica, pero exhaustivo, o sea, un análisis gramatical, textual, lo que la evidencia del texto arroje. Así, aunque no arroje evidencia que sostenga nuestra propia idea o nuestra propia inclinación o creencia, porque una cosa es tu creencia, la otra muy distinta es lo que el texto, ¿verdad? El texto bíblico, la evidencia textual te arroje. Y si esa evidencia, ¿verdad?, favorece a una postura, pues ese ya es un asunto independiente, o si no favorece al otro, a la otra línea o a la otra postura, pues bueno, esos ya son asuntos aparte, pero tenemos que hacer un análisis textual de las cosas antes de pues ver estos videos, ¿verdad?, donde nos ponen hasta musiquita y nos ponen letreros títulos que dicen alerta iglesia, alerta, alerta, la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, alerta, alerta, antes de dejarnos llevar por estas boberías y este tipo de cosas, ¿verdad?, que nada edifican. Primero hay que hacer un análisis serio, una investigación lingüística de los textos sagrados, y de esta manera no solamente uno aprende, sino que también aprende uno a refutar cualquier tipo de enseñanza que esté fuera de la palabra de Dios. Quiero que escuchen las declaraciones hechas por el pastor Sierra ya hace mucho tiempo, donde él dice que en un viaje a Israel, pues estando ahí en el Muro de los Lamentos, él anda grabando, y bueno, en lo que anda grabando, llama la atención el emocionalismo que siente al encontrarse, según él, con un rabino, y que este rabino le da la gran revelación, ¿no?, de que la iglesia es la descendencia de la mujer del Apocalipsis capítulo 12. O sea, yo creo que la mujer descrita y profetizada en Apocalipsis 12 es la nación de Israel. Yo creo eso. Yo me sumo a esa idea. Lo que no creo es que la descendencia o el resto de la descendencia de la mujer, como vamos a analizar ahorita, sea la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es un asunto que debemos de investigar independientemente a este texto, a este contexto, a la sintaxis de este pasaje. Pero bueno, él dice que bueno, es el rabino, y ustedes saben cómo hay pastores y también cómo hay cristianos que nada más por el hecho de que es un rabino el que les dice algo, ya andan todos alborotados, ¿verdad? Como gallinas, como pollitos en el corral, todos alborotados. Pero bueno, vamos a escucharlo, ¿ok? Vamos, ponga atención. Yo estaba en el muro grabando, y de repente uno, como los veis, con sus tirabuzones, con su manto de talit, con todo el kit, se me acerca, me toca así en el hombro y me dice: ¿eres cristiano? Claro, puede ser la pregunta saducea, ¿no? ¿Por qué me preguntas si soy cristiano? Claro, entonces le digo: ¿por qué me preguntas eso? Dice: no, porque veo que estás hablando ahí, estás grabando y tal. Dice: mira, quiero decirte que tengo un mensaje para ti. ¿Vale? Me llevó aparte y me dice: fíjate lo que me dijo, ¿eh? Dice: tú eres un hombre de gran influencia y diriges masas. Claro, te quedas así, ¿este quién es? ¿Este quién es? Y me dice: dile a tu gente que esa mentira que se enseñó de que los cristianos van a ser arrebatados antes de la tribulación, eso es la gran mentira que el diablo le metió a la iglesia. Esa mentira que se enseñó de que los cristianos van a ser arrebatados antes de la tribulación, eso es la gran mentira que el diablo le metió a la iglesia. Esa mentira que se enseñó de que los cristianos van a ser arrebatados antes de la tribulación, eso es la gran mentira que el diablo le metió a la iglesia. Todos vamos a ser perseguidos, ustedes y nosotros. ¿O es que tú no has leído Apocalipsis capítulo 12? Y le digo: claro que he leído, y te lo digo de memoria, el capítulo entero si quieres. Y me dice: ¿quién es el dragón que persigue a la mujer? Digo: Satanás. ¿Y quién es la mujer que huye al desierto? Digo: Israel. Dice: y cuando el dragón ve que no puede destruir a la mujer, ¿qué dice el texto? Y le digo: pues dice que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y los que han lavado su vestidura en la sangre del cordero. Dice: ¿y esos quiénes son? ¿No son ustedes? Así que dile a tu gente que se preparen porque queda muy poco tiempo. Muy bien, como ustedes lo acaban de escuchar, pues bueno, le creyó todo el cuentote, ¿no? Todo el mito que le dijo el rabino. Una cosa,
los rabinos no tienen el Brit Hadashah, los rabinos no tienen la revelación del Nuevo Testamento. O sea, ellos no tienen a la persona del Hijo de Dios, ellos no creen en la persona de Cristo. Entonces, si tú no tienes el Nuevo Testamento, tú no tienes la revelación plena de la palabra de Dios. Además, los rabinos no han sido redimidos con la sangre del Cordero, de Cristo Jesús, no han recibido el Espíritu Santo, no han sido sellados, ¿verdad?, con el Espíritu de gracia. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues que los rabinos, lamentablemente, no tienen la revelación de Dios, no tienen el Espíritu Santo derramado tal como está sobre la iglesia. Carecen de estas cosas, tienen el Antiguo Testamento, y por si fuera poco, los rabinos no tienen tampoco el monoteísmo bíblico correcto. Ellos tienen un monoteísmo inconcluso que llegó desde Génesis a Malaquías. Les hace falta el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dice todo eso? Que no tienen la revelación plena del gran Shema. El gran Shema que dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. O sea, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por no tener el Nuevo Testamento, ellos no saben y ellos no entienden la revelación, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Porque cuando Cristo estuvo aquí, Él se incluyó en el Shema como una persona divina, juntamente con el Padre. Cuando Él dijo, el Padre y yo, Echad, somos, uno, somos. Hay una pluralidad en ese Shema. Entonces, los rabinos, pues bueno, no entienden esto. Además, están bajo una rebeldía y, como dice el apóstol Pablo, tienen un velo puesto que no les deja ver la verdad del Evangelio. En cuanto al Evangelio, son enemigos de la iglesia de Cristo. Pero bueno, solo les digo con eso para que ya no se piense, ¿verdad?, que nada más porque el rabino es judío ya tiene la verdad. Ya lo dijo un rabino, vamos a creerle. No, por supuesto que no. Miren, vamos a demostrarles, ¿verdad? Ya he dicho lo anterior, lo que le dice este rabino al pastor Sierra, y el pastor Sierra viene todo emocionado, ¿verdad? Y anda diciéndole a todo mundo, y viene, y ya de por sí él tenía las teorías, ¿verdad? Tenía las hipótesis de que la iglesia, pues bueno, pasa la gran tribulación según las explicaciones del pastor Sierra y de algunos otros que se suman al mitribulacionismo, que bueno, es muy respetable su creencia, pero vamos a ver qué arroja la evidencia textual, sintáctica de los textos sagrados, ¿no? Porque eso es lo importante. Entonces, llega y da un testimonio, está dando un testimonio sobre lo que le dice el rabino, y ya. Nada más porque le dijo el rabino, ya, iglesia, alerta, lo que dijo el rabino es la autoridad. No, los rabinos están completamente desviados y no tienen la revelación de Dios hasta que reciban y acepten a Cristo Jesús como el Mesías, el Rey de Israel, porque dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Lo rechazaron al Mesías. Bendita la gloria de Dios. Entonces, ya con esto anterior que les dije, ya es demasiado como para, se dé cuenta usted que la revelación bíblica, escatológica, teológica no está en el rabinismo ni en el judaísmo. Se encuentra dentro de la iglesia de Cristo, se encuentra dentro del cristianismo, porque el cristianismo tiene tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, tiene la Tanaj como también tiene el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento. Entonces vamos a analizar esto parte por parte. Bien, y bueno, todo el cuentote que le creyó a ese rabino, y por cierto, casi da la idea el pastor Sierra de que después dice que él fue y le habló a uno de sus amigos o colegas para que vinieran a hablar con el rabino y que cuando regresaron, pues el rabino ya no estaba. Curiosamente, algo sobrenatural pasó, no, a lo mejor era un ángel. Cuidado, pastor Sierra, porque así empezó el líder del mormonismo, ¿no? Diciendo que un ángel y terminó con una herejía que ya todos conocemos. Y esto se lo decimos con todo respeto al pastor Sierra, porque nuestro amor va por delante por todo el pueblo del Señor, incluyendo al pastor Sierra, pero mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, no, nada que ver, ni ángel ni nada, hombre. El rabino quizás salió huyendo antes de cualquier otra cosa, ¿no? Si es que fue así el asunto. Y repito, esto lo hacemos con mucho respeto, ¿verdad? Todos ellos, aunque el pastor Sierra, ¿verdad?, no se sume a ese mismo respeto recíproco con nosotros, ya que todos los que creemos, escuchen esto, de todos los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, o sea, antes de los 7 años, todos los que creemos en eso, pues Satanás nos tiene engañados. O sea, el rabino le dijo, a todos esos, Satanás les mandó una mentira. Y yo me pregunto, escuchen esto, por favor, y atentos. ¿Qué será más satánico? ¿Qué será más satánico, pastor Sierra? Creer que la iglesia va a pasar la gran tribulación y va a habitar juntamente con Satanás manifestado en carne en la tierra, o sea, con Satanás llenando la figura del anticristo con toda su sabiduría diabólica. Satanás y la iglesia. ¿Qué es más satánico? ¿Creer eso o creer que la iglesia será arrebatada antes de eso y que la iglesia no va a habitar juntamente con el anticristo, no va a habitar juntamente con la presencia satánica en la tierra, sino que será arrebatada antes de eso? Que creer que la iglesia estará pasando la gran tribulación con Satanás, o sea, habitando en el mismo mundo, habitando en la misma casa, habitando en la misma tierra, habitando en el mismo sistema, iglesia y Satanás. Imagínense ustedes, iglesia y Satanás. Para el rabino y para el pastor Sierra, pues es más satánico creer que la iglesia será arrebatada para estar con Cristo antes de que venga el anticristo. O sea, para el pastor Sierra es más santo, es más puro, es más bendito habitar juntamente con Satanás y con el anticristo, ¿verdad?, el falso profeta en la tierra durante la gran tribulación. Para él es más santo eso que creer que la iglesia va a ser arrebatada, ¿no? Impresionante, bueno, increíble, ¿verdad? Las afirmaciones, las declaraciones del rabino y el pastor Sierra que se traga toda la sopa, ¿no? Pues bueno, aquí le vamos a demostrar pues su falta de entendimiento en el contexto del Apocalipsis capítulo 12. No estoy aquí para hablar, ¿verdad?, ni sobre el arrebatamiento pretribulacionista, mitribulacionista, ni nada de esto, solamente para enfocarnos en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde aparece la mujer, la señal de la mujer y del dragón y del niño, y aquí donde hacen énfasis el rabino y el pastor Sierra, que sigue la misma línea, sobre la descendencia, el resto de la descendencia de la mujer, que dice, esos son ustedes, le dice el rabino, y el pastor se traga todo esto, ¿no? Miren,
En Apocalipsis capítulo 12 aparece esto, es un escenario impresionante. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bueno, esto está claro, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Nos sumamos y creemos que se refiere a la nación de Israel, claramente por el lenguaje aquí utilizado. Pero bueno, dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón, ¿verdad? Escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya sabemos que aquí el hijo, pues bueno, está representando al Mesías, a Cristo Jesús, ¿no? Bueno, y para el verso 17 dice así, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A este es el pasaje que se refiere el rabino y el pastor Sierra, ¿no? El rabino le dice, bueno, ¿y quién es ese resto, verdad? El resto de la descendencia. ¿Que no son ustedes? ¿Que no son ustedes? No. La iglesia, según la evidencia bíblica y apocalíptica, ya no se encuentra en estos contextos apocalípticos. Miren, vamos a comenzar con la refutación, y hacer un análisis sintáctico, lingüístico, gramatical, para que no nos dejemos llevar por estas boberías, ¿verdad? Mencionadas por ese rabino, que repito, no tiene ni siquiera la revelación del Nuevo Testamento, ya se le está creyendo todo, nada más por ser este rabino, ¿no? De Israel. Miren, en primer lugar, vamos a hacer un resumen ejecutivo de lo que está aconteciendo en Apocalipsis capítulo 12, para que vean dónde está la refutación del pastor Sierra, porque este texto le refuta a él. Yo no le refuto, le refuta la evidencia textual, la evidencia sintáctica, le refuta por completo este contexto y el intercontexto. Ahorita vamos a ver esto, miren. La descendencia de la mujer aquí, la palabra griega descendencia es la palabra esperma. Esperma. Esta palabra en Apocalipsis 12 no puede identificarse coherentemente con la iglesia por razones gramaticales, textuales, contextuales y teológicas. Por ejemplo, la sección de Apocalipsis 12 está distinguiendo entre la mujer, aquí la palabra griega es giné, la mujer. Número 2, el hijo varón o el ahuios o paidión, que es hijo varón. Y número 3, está distinguiendo entre el resto de su descendencia, como dice el griego, ton, lopoin, tou, espermatos, autes. Esa distinción funciona en el texto para describir roles y destinos distintos, no para equiparar colectivamente la descendencia con la iglesia. Vamos a ver esto. Nuestros argumentos, por lo tanto, tienen que estar basados en el texto desde su orden gramatical y léxico. Vamos a analizar, por ejemplo, la naturaleza del término esperma en griego, para hacer resaltar aquí con evidencia bíblica que esta expresión descendencia de la mujer no está designando a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo ha sido arrebatada antes, por supuesto. Pero miren, en primer lugar, la naturaleza del término esperma en griego es un sustantivo neutro, que con frecuencia denota semilla, linaje o prole biológica. Por ejemplo, cuando se habla de la descendencia de Abraham, se está hablando biológicamente de la descendencia de Abraham. Antes de que alguien empiece a decir, sí, hermano, pero es que también linaje, o sea, también puede ser la alusión a algo espiritual, como la iglesia es el Israel espiritual. Bueno, vamos por partes, tranquilos, no se me alboroten, tranquilos, vamos a ir por parte y demostrando las razones argumentativas, gramaticales y léxicas por lo cual no puede interpretarse en Apocalipsis capítulo 12 o entenderse el sustantivo neutro esperma como refiriendo o aplicado a la iglesia, porque está representando aquí en el capítulo 12 semilla, linaje o prole biológica. Gramaticalmente en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, aparece como posesión de la mujer, en la parte que dice en griego, tou espermatos autes. O sea, es la descendencia que pertenece a la mujer, a la nación de Israel. La descendencia que pertenece a la nación de Israel, representada aquí como la mujer. Entonces, el texto habla en términos de linaje, posteridad de la mujer, como una relación de origen, no en los términos teológicos que el Nuevo Testamento usa para la iglesia. Por ejemplo, el Nuevo Testamento utiliza la palabra griega eclesia para hablar de la asamblea, de la congregación, por lo que la lectura natural es descendencia en sentido de progenie, no la iglesia como cuerpo eclesial. Entonces, se está reinterpretando el texto, se le está añadiendo ahí a la palabra descendencia de la mujer, ahí a la palabra descendencia esperma, se le está añadiendo la palabra eclesia, cuando no está la palabra eclesia, cuando no se le puede aplicar, al menos en este versículo gramaticalmente, la palabra eclesia, porque es esperma y está haciendo alusión a una descendencia de la nación de Israel, una descendencia del pueblo judío, del pueblo israelita en los tiempos apocalípticos. O sea que vendrá un remanente, vendrá una descendencia que saldrá de la mujer y también será perseguida. Ahora, para que no, ¿verdad? Para que no empiecen a molestarse de pronto los seguidores del señor Sierra y todos aquellos que se suman también a esta interpretación, sobre también el término esperma, porque ciertamente también tiene el sentido espiritual, o sea, no solamente el sentido biológico, hay que entenderlo. También el sentido espiritual de la palabra esperma como descendencia, linaje, etcétera, también se aplica espiritualmente y es entendido espiritualmente. Entonces, el apóstol Juan
¿verdad? En esa parte donde dice el resto de la descendencia, principalmente se debe entender biológicamente, como los descendientes judíos que recibirán el Mesías y que predicarán el Evangelio en tiempos de la gran tribulación. Son la descendencia principalmente de judíos convertidos. Ese es el esperma, es la descendencia biológica de la mujer. Ahora bien, entre ellos habrá muchos gentiles que serán convertidos por la palabra y el testimonio que está, el testimonio de Jesucristo en ellos. Por supuesto que habrá muchos gentiles en esa descendencia, pero no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de Cristo, no encaja ahí la iglesia, no encaja ahí la asamblea de Cristo. A eso me estoy refiriendo en toda esta refutación. No está ahí la iglesia de Jesucristo, la iglesia que ya fue arrebatada previo a todos estos acontecimientos. Aquí lo que cabe es esperma como descendencia, o el resto de la descendencia de la mujer como judíos. Es el pueblo mesiánico, ya es el pueblo judío convertido completamente a Cristo, que tiene el testimonio de Jesús. Ahora bien, entre ellos, como dije anteriormente, habrá por supuesto gentiles. Por lo tanto, el término esperma ahí, claro, no hay ningún problema. Podría también entenderse desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista cualitativamente hablando. Entonces, no hay ningún problema con eso. Ahora, el problema es introducir a la iglesia dentro de todo esto. Claramente, entonces, esto expande la imagen del Israel histórico como nación literal. Al Israel mesiánico que vendrá en el futuro será el Israel mesiánico que llevará la palabra de Dios a nivel mundial. Y ese resto de la descendencia, en ese resto, por supuesto que caben miles de conversos que llegarán en el tiempo del fin. Esos miles de conversos serán gentiles. Ahora, pregúntense en esto. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ¿acaso no se quedarán muchos? Habrá mucha gente que se quedará y que estuvo metida en las iglesias de Cristo, pero mucha gente, grandes multitudes se quedarán. Entonces, esas grandes multitudes que se quedarán en el arrebatamiento previo, pues bueno, serán prácticamente aquellos que se unirán con aquel resto de la descendencia de la mujer, con aquella predicación, se unirán a la predicación de los judíos convertidos y harán un solo pueblo en ese tiempo, en los tiempos de tribulación, y serán perseguidos. Entonces, en esto se confunde el pastor Sierra, por supuesto, y todos los que se unen a esta idea, ¿verdad? Pero bueno, solamente quería dejarles saber eso para que no empiecen a decir, ¿verdad?, que de pronto, no, pues es que el pastor Israel no entiende que el término griego esperma también se usa no solamente en sentido biológico, sino en sentido espiritual. Bueno, sí, hablando, por supuesto, cualitativamente. Pero aquí, como ustedes pueden ver, o sea, no es que uno ignore eso. Lo que aquí, ¿verdad?, resulta es una exégesis y una hermenéutica completamente desviada por parte del pastor Sierra, queriendo meter o forzar el texto bíblico para introducir a la iglesia en un contexto donde la iglesia ya no está, señor Sierra. Ahora bien, miren, pongan atención en esto que les voy a comunicar. ¿Por qué esperma aquí no puede ser igual a iglesia como trata de hacerlo el señor Sierra, ¿verdad?, y su rabino? Bueno, hay una definición léxica clara. El apóstol Juan sabe diferenciar perfectamente entre términos, ¿verdad?, en este sentido como eclesia, porque si ustedes analizan el capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 3, el apóstol Juan utiliza más de 20 veces el término eclesia para aplicarlo a la iglesia. Esto nos dice que él sabía perfectamente diferenciar de un término al otro. Así que si hubiera el apóstol Juan querido decir aquí por descendencia la iglesia, lo habría escrito, pero no lo escribió así, señor Sierra. Otro asunto es la continuidad del símbolo. Tenemos a la mujer, que es el Israel literalmente. Su descendencia debe entenderse, por lo tanto, en la misma línea, judíos fieles o creyentes provenientes de Israel. Por lo tanto, no es correcto cambiar el código simbólico a la mitad del capítulo como, ¿verdad?, acostumbra hacer el señor Sierra, queriendo injertar a la iglesia a fuerzas en la gran tribulación. Por otro lado, el uso del término griego esperma tanto en la 60 como en el Nuevo Testamento siempre indica descendencia biológica o espiritual. No obstante, nunca refiere a una institución eclesiástica. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, donde se habla del resto de la descendencia, la descripción aquí, la descripción de este resto, no es que sea iglesia, sino los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es una caracterización étnica y espiritual, no un término técnico como eclesia. Ahora hay una conexión teológica también. El pasaje no niega que este grupo pueda incluir a creyentes gentiles, como lo dije anteriormente, pero el término esperma conecta con la identidad de Israel y sus fieles. Así que la iglesia, como cuerpo de Cristo, se describe con otras imágenes apocalípticas, ejemplo, como la novia, Apocalipsis 19:7, pero nunca con el término esperma. Por lo tanto, ¿verdad?, es insostenible la idea forzada que quiere introducir el señor Sierra. Ahora, en cuanto al calificativo griego loipón, o sea, que utiliza el texto cuando dice el resto de la descendencia, o sea, la palabra resto, la frase que aparece aquí en griego es ton loipón tou espermatosautes, que quiere decir, o se puede traducir así, los que quedan
Chequen esto, los que quedan o el resto de la descendencia, los que quedan de la descendencia o el resto de la descendencia de la mujer. También se puede traducir como los que remanecen del linaje suyo. Atentos, los que remanecen del linaje suyo, del linaje de la mujer. Por eso el término loipos remite a aquello que pertenece después de que el niño varón, el hijo varón, ha sido arpazo, ha sido tomado, ha sido llevado. Bueno, ese matiz partitivo, lo que queda, esas frases, lo que queda de su descendencia, sugiere continuidad dentro del mismo linaje biológico tras la salida del hijo varón, no una identificación con una entidad institucional distinta. Esto es la iglesia. Nos está hablando de una continuidad dentro del mismo linaje biológico tras la salida o el arrebatamiento del hijo varón. En este contexto, no está haciendo referencia a una identificación con una entidad institucional distinta como lo sería la Iglesia de Cristo. O sea, el calificativo loipón, resto de, está refutando las declaraciones del pastor Sierra y del rabino. También le refuta de manera impresionante el término, la palabra esperma, porque está haciendo referencia, al menos en este contexto, a descendencia biológica prole. Ahora bien, la sintaxis y la estructura del discurso que tenemos aquí, porque las funciones gramaticales separan iglesia y esperma en este contexto. Les voy a demostrar por qué. Miren, la distinción textual entre el hijo varón y el resto del esperma, en Apocalipsis 12:5 el texto dice que la mujer da a luz, eteken en griego, y el paidión, o sea, el niño, el varón, que da a luz es arrebatado. O sea, aquí claramente se marca destino mesiánico y celeste para el niño. Inmediatamente después, en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, se nota que el dragón hace guerra contra el loipos spermatos, o sea, marcando el destino terrenal y persecutorio de aquella descendencia de la mujer después de que el niño es arrebatado. Entonces aquí, ¿verdad? El pastor Sierra y el rabino, ¿verdad? Que va en un mismo coro con el rabino y el pastor Sierra, porque bueno, lo dijo un rabino, ¿verdad? Lo dijo una eminencia, hay que creerle. Y como les dije anteriormente, los rabinos están completamente desviados, necesitan a Cristo el Mesías para que se les revele la verdad. Por lo tanto, aquí la sintaxis del texto está separando y reservando funciones diferentes en ambos polos. Ahora, no solamente es esto, o sea, no solamente son las implicaciones sintácticas, no solamente es la distinción textual entre el hijo varón y el resto del esperma, sino que también tenemos los pronombres pos y posesivos. Por ejemplo, autes en griego, descendencia de ella, autes de ella. El genitivo autes ancla la descendencia a la mujer en cuanto madre, origen, madre y origen. O sea, es el linaje de ella. Este es el posesivo. Es el linaje de ella. Es el linaje de la nación de Israel. Es la descendencia de la nación de Israel. Ese vínculo matricial coincide perfectamente con la figura de una nación madre, de una nación étnica, como lo es Israel, no con una entidad eclesial formada por gentiles injertados, aunque así seamos adoptados espiritualmente. El contexto refuta por completo al pastor Sierra, ¿verdad? Y los argumentos y las declaraciones hechas por ese rabino. Ahora bien, pero esto no es todo, hermanos. También está el contexto literario e intertextual. ¿Por qué la mujer, que es igual a Israel, y su descendencia no es igual a la iglesia? O sea, ¿cuáles son las razones? Miren, la iconografía que describe aquí a la mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis, como por ejemplo dice que está vestida del sol, de la luna y de las 2 estrellas, esto conecta a la nación de Israel directamente con los sueños de José, los sueños proféticos y apocalípticos de José. La imagen de la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, remite intertextualmente al sueño de José, descrito en Génesis, donde el sol, la luna y las estrellas representan a Jacob. Y fíjense bien, el sol está representando a Jacob, ¿verdad? La luna a la esposa de Jacob, ¿verdad? Y las 2 estrellas, pues bueno, a las 12 tribus de Israel. Por tanto, esto es un conjunto tribal nacional. Esto es importante porque está siendo todo el contexto del capítulo 12 referencia única y exclusivamente al pueblo nación Israel, no a una descendencia iglesia, una descendencia eclesia. Miren, Juan en el Apocalipsis emplea conscientemente símbolos del Antiguo Testamento para aludir a la nación de Israel. Por ello, la lectura natural es que la mujer simboliza a Israel y su descendencia, su esperma, son sus hijos o sus propios descendientes. No, repito, la iglesia de Cristo. Ahora, tenemos también el motivo del desierto y también hace un eco a la historia de Israel. La mujer huye al desierto, está escrito, eremo. Está huyendo hacia el desierto y ahí vemos que Dios le prepara un lugar, según Apocalipsis 12, 6, 14. Esto evoca la experiencia nacional de Israel, que en toda su historia, ¿verdad?, siempre ha caminado y transitado los desiertos, como en el éxodo, el refugio de la peregrinación, etc. No el itinerario típico de la iglesia que vemos en los escritos posteriores. Ahora, si se leyera la descendencia como la iglesia de Cristo, la referencia al desierto y al tiempo fijado, 1260 días, perdería por completo su eco históricamente israelita. Por esa razón no se puede interpretar este pasaje descendencia, resto de la ascendencia, como si fuera la iglesia de Cristo, ¿verdad? Eso es injertarle al texto sagrado palabras pues que no tiene. Además, es romper con la sintaxis y el orden gramatical del capítulo 12 de Apocalipsis. Por eso debemos de tener cuidado. El pastor Sierra está equivocado, por supuesto, en esto. Ahora, la teología de los símbolos de Apocalipsis, miren, ¿por qué el autor, por ejemplo, distingue mujer, iglesia, novia? Vean qué impresionante distinción hace el apóstol Juan. El uso diferenciado de imágenes es importante en el Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 12 tenemos la palabra giné,
o sea, mujer, para hacer referencia a la mujer. Pero más adelante en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, en la segunda venida de Cristo, y el capítulo 21, verso 2, ya tenemos una nueva imagen. Ahora tenemos la palabra ninfe, que es traducido como esposa o novia, o como la esposa ataviada para el cordero, la esposa vestida para el cordero, ¿verdad? En Apocalipsis, Juan está utilizando giné para la madre que da a luz. En Apocalipsis, Juan usa giné para la madre que da a luz ese hijo varón, pero utiliza ninfe para la novia, la iglesia del Cordero en Apocalipsis 19:7 y 21:2. Allí hay traducciones de esposa, novia. Esto es ninfe. Sí, tenemos que entrar en el contexto para entender muy bien que era en la cultura antigua una novia, esposa, esposa, novia, ¿ok? Pero vamos a evitar eso. Por lo pronto, note la diferencia, la distinción que hace el mismo autor del Apocalipsis, que es Juan. Hay que interpretar, hay que hacer exégesis, hay que interpretar de acuerdo, acercarnos lo más que podamos a lo que el autor tuvo en mente, porque en Apocalipsis 12 está usando giné para hacer referencia a esta mujer, ¿verdad? Mientras que en Apocalipsis 19, 7, 21, 2 está usando ninfe. Ahora, ese cambio léxico no es casual, Pastor Sierra, no es casual. La mujer que da a luz es figura maternal, es figura étnica, mientras que la novia, la ninfe, descrita en Apocalipsis 19, Apocalipsis 21, es figura relacional, es figura eclesiológica. Si Juan quisiera decir la iglesia, ¿verdad? Como la descendencia de la mujer, habría recursos textuales y simbólicos coherentes para poder emplearlos. Y esto lo podría obtener en otros lugares, como por ejemplo la expresión ninfe o la expresión eclesia. Pero Juan no dice eclesia ni dice ninfe, dice giné. El hecho de que aquí use giné apela a la madre nacional de Israel como nación, no a la iglesia novia. Entonces en esto erra por completo, ¿verdad? El Señor hacía. Ahora, la Biblia también hace descripciones claras con relación a la iglesia. Por ejemplo, le aplica la palabra griega soma, que quiere decir cuerpo, ¿verdad? El Nuevo Testamento describe a la iglesia con estas categorías como soma, igual a cuerpo, ninfe, igual a novia, y con funciones sacramentales y escatológicas propias. Apocalipsis capítulo 12, por su parte, pone el acento en linaje, en persecución nacional y el aspecto mesiánico, que son categorías diferentes. Ahora, es teológicamente inexacto y hermenéuticamente forzado reducir la categoría nacional de un país en la figura de la mujer a la categoría eclesial del cuerpo, novia, como descendiente o espermatos de la mujer, sin argumentos textuales sólidos, que no existen ni siquiera en el pasaje. Pero bueno, el rabino, ¿verdad?, le dice esto al pastor Sierra y viene todo emocionado y luego lo dice públicamente, ¿verdad?, se atreve a hacerlo, y entonces al hacerlo, circula su video y ahí está, una bola de creyentes también dejándose llevar por pues esas tonterías, ¿no?, que ya sabemos, ¿verdad?, que los rabinos ni la revelación de Cristo tienen, pero ahí van a creerles todos los rabinos. Ya resulta que los rabinos tienen la revelación de Dios. Bueno, refutemos estas variantes argumentativas traídas por el rabino y traídas también por el señor Sierra. Si se objeta que la mujer es Israel, pero su descendencia incluye a la iglesia porque la iglesia es el Israel espiritual, entonces miren, si se afirma esto, que la iglesia, siendo el Israel espiritual y por lo tanto ha de ser descendencia de la mujer, entonces se debe explicar por qué Juan distinguió entre la mujer, nación madre, o sea, esto es Israel, que da a luz al Mesías, y la organización eclesial que surge. En Apocalipsis 12, la relación madre-hijo-linaje es de origen. La iglesia como Israel espiritual es una construcción teológica que no resuelve las funciones textuales distintas presentes en Apocalipsis capítulo 12. El arrebatamiento del hijo del niño, el refugio en el desierto y el remanente perseguido. En otras palabras, esto no resuelve las funciones textuales distintas presentes que estamos viendo y expectando y analizando en Apocalipsis capítulo 12. Por lo tanto, la gramática de tou espermatos autes habla de descendencia de la mujer, no de una categoría espiritual abstracta. Porque miren, aún admitiendo que el resto de la descendencia, aquí la palabra resto, está incluyendo creyentes, el texto mantiene un vínculo con la mujer, es decir, con el origen. La mujer es el origen, lo que lo aproxima a un remanente judeo-mesiánico que sufre persecución. La iglesia como institución global aparece en otros contextos de la escritura con promesas de protección y papeles distintos. Por ejemplo, se le llama la novia. Por tanto, no es exegéticamente correcto identificar automáticamente ese resto con la iglesia de Cristo. Ahora, otra cosa, ¿verdad?, que generalmente toma este tipo de especulaciones escatológicas como las del pastor Sierra. Otra objeción podría ser, bueno, la iglesia tiene la testificación de Jesús, el testimonio de Cristo, y por eso coincide perfectamente con la descripción del esperma o la descendencia de la mujer, ¿verdad?, que tiene el testimonio de Cristo. Entonces se relaciona a eso y dicen, ha de ser la iglesia. Bueno, es verdad que algunos rasgos del restante son compatibles con el perfil de los cristianos. Sin embargo, muchos judeo-mesiánicos, o sea, un remanente de Israel que reconoce a Jesús como Mesías durante la tribulación, también cumplirían ese perfil perfectamente. Por tanto, la coincidencia de rasgos no prueba identidad institucional. Además, la sintaxis del pasaje vincula ese remanente explícitamente como descendencia de la mujer. Si la iglesia fuese idéntica, la redacción del autor quedaría ambigua sin causa. La hermenéutica sana exige preferir la lectura más directa y coherente con el conjunto intertextual, o sea, Israel como mujer.
Así que tenemos que analizar esto con lupa, tenemos que profundizar al texto. Al texto no se le, mira, al texto no se le echa información, al texto se le saca información. Al pozo no se le echa agua, al pozo se le saca agua. ¿Qué hace el pastor Sierra? ¿Verdad? Y los que se suman a esto, pues a añadirle al texto cosas que el texto no dice, que no tiene, ¿verdad? Buscan el resto de la descendencia, buscan eso, que diga a fuerzas, a obligar al texto que diga iglesia, eclesia, no, novia, ni fe, que a fuerzas diga el texto algo que el texto no te va a decir. Pero bueno, ¿verdad? Está basando su especulación teológica. Está bien, no pasa nada, ¿verdad? Pero vamos a ver en todo este análisis, pues a quién ha engañado Satanás. Pastor Sierra, parece ser que a usted lo ha engañado Satanás, ¿verdad? No a nosotros. A usted lo tiene confundido el diablo, no a nosotros. Y aquí le damos la respuesta así como usted respondió, ¿verdad? Así como usted dijo y ofendió a gran cantidad de cristianos pretribulacionistas entonces de la iglesia diciendo, ¿verdad? Que la gran mentira y que no creen esa mentira, pues bueno, también le contestamos igual, ¿verdad? Porque para que una persona también exija respeto es porque lo tiene que dar. Y el pastor Sierra en sus análisis, pues bueno, es muy dado, ¿verdad? A tirar ofensivas, a tirar ofensas, perdón, a tirar ofensas a diestra y a siniestra. Bueno, aquí le respondemos también, ¿verdad? No se nos sienta mal, ¿verdad? No se haga el sentidito. Pero aquí también le respondemos. Así es que usted no está solo aquí en este mundo escatológico. Aquí también tiene sus respuestas y también lo ponemos en su lugar. Ahora, en todo esto, ¿cuáles son las consecuencias teológicas? Bueno, la diferenciación también de destinos. También esta es una consecuencia teológica y hermenéutica, porque textualmente hay dos destinos. El niño que es arrebatado y que es el Mesías, y los perseguidos, que son el resto de la ascendencia. Confundir aquí a ambos borra el propósito dramático del autor. Por lo tanto, la identificación de la descendencia de la mujer esperma con la iglesia es exegéticamente insostenible en este contexto. El texto, su gramática, su sintaxis y su intertexto conducen de modo natural a entender ese esperma como linaje remanente vinculado con la nación de Israel, no con la iglesia. O sea, es decir, los creyentes que proceden del pueblo de la mujer en el Apocalipsis durante la gran tribulación serán hostigados por el dragón y no como la iglesia de Cristo, ¿verdad? En su pleno sentido teológico institucional. No podemos entenderlo así. Finalmente, hermanos, miren, cuando ustedes leen Zacarías capítulo 12, verso 10, Romanos capítulo 11, verso 26, pues ahí se anticipa un futuro en el que Israel reconocerá a Cristo como el Mesías y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ese remanente fiel durante la tribulación cumple las condiciones perfectas de Apocalipsis 2:17. Guardar la ley y dar testimonio de Yeshua HaMashiach. La iglesia, en cambio, ya no es definida por la observancia de la ley, según Romanos capítulo 6, verso 14, Gálatas capítulo 3, verso 25. Así que la promesa a la iglesia, sin lugar a dudas, en Apocalipsis 3:10, que no es mi tema, pero cuando gustan lo traigo de manera más profunda y más amplia, y si gustan con un análisis más profundo, pero lo único que quería hacer es una refutación solamente del contexto de Apocalipsis 12. Ese es mi tema. Mi tema no es lo que sigue es nada más una añadidura que voy a dar. Más sin embargo, cuando quieran, ¿verdad? Y donde quieran y como gusten, podemos tratar este tema sin ningún problema, ¿ok? Pero miren, la promesa a la iglesia en Apocalipsis 3:10 está clara. Distingue claramente en lo que dice: yo también te guardaré, le dice a la iglesia, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Noten que aquí el verbo griego tereo, guardar, con la preposición griega ek, que significa fuera de, implica preservación mediante exclusión. No preservación mediante de la tribulación. O sea, en otras palabras, la iglesia será sacada, será guardada fuera de la gran tribulación. No será guardada en la gran tribulación o en medio de la gran tribulación. No, porque el verbo griego tereo y esta preposición ek está asegurando y garantizando que la iglesia será guardada fuera de. Sí, Apocalipsis 3:10, describiendo una de las 7 iglesias del Apocalipsis, puede ser tratado por separado, ¿ok? Y hay una gran cantidad también de textos bíblicos donde se nos habla de que la iglesia será guardada de la ira venidera. Entonces, señor Sierra, usted queda refutado, categóricamente ha quedado refutado, con un análisis lingüístico, gramatical, sintáctico, con el orden estructural del pasaje del capítulo 12 de Apocalipsis. Usted queda refutado, y le hacemos un llamado, ¿verdad?, a que considere un poquito más sus declaraciones, a que tenga más cuidado, ¿verdad?, en el manejo de sus declaraciones. Y como dije al principio, yo no sé qué es más satánico, si creer que vamos a pasar y a vivir en la gran tribulación juntamente con Satanás, juntamente con el anticristo, juntamente con la bestia, con el falso profeta. Yo no sé qué sea más satánico, que la iglesia viva paralelamente con ellos, que la iglesia salga de la gran tribulación, de la llegada del anticristo, de la llegada de Satanás al mundo y del falso profeta, que la iglesia sea librada. Yo no sé qué sea más satánico, si creer que Cristo nos va a arrebatar antes y estaremos con Cristo y viviremos con Cristo y estaremos 7 años en las bodas de Cordero con Cristo. Yo no sé qué sea más satánico, o que la iglesia viva con Satanás, el falso profeta y el anticristo en la tierra. Considere eso, señor Sierra, considere eso. No vaya a ser que lo más satánico y la mentira más vil es la que usted enseña por haberle creído a ese rabino, ¿verdad?, que está completamente fuera de la palabra de Dios. Pero bueno, Dios los bendiga y espero esta refutación les ayude a todos ustedes para que no le digan y no le cuenten. Y ya saben que si le buscan al pastor Montaño, lo encuentran y les traerá una refutación categórica, ¿ok? Las personas que nos responden con respeto, nos dirigimos con respeto. Las personas que se atrevan o osen ofender al pueblo cristiano, a la iglesia de Cristo y a los creyentes, ¿verdad?, que tengan una fe distinta o que tengan una postura distinta, serán puestos en su lugar
por el pastor Israel Montaño. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por escucharnos, ¿ok? Y aquí estamos. Les amamos en el Señor, incluido al pastor Sierra. Le amamos. Dios los bendiga a todos.